Somos simios, monos, animales que ni para ser animales sirven. Nuestra percepción del mundo está limitada a nuestras miserables escalas. Si nos vamos a lo más pequeño, no entendemos nada. Si nos vamos a lo más grande, no existimos. Descubrimos verdades que seres tan simples como nosotros jamás debieron siquiera sospechar. Y, claro, ahora no sabemos cómo manejarlas. Así que pretendemos que es para nosotros. Que las estrellas han sido ordenadas en el cielo nocturno para que unamos los puntos e imaginemos figuras, como si fuéramos niños. Porque lo somos. Somos infantes, bebés, embriones, células, moléculas de moléculas. Igual que el niño que culpa a la piedra con la que se ha tropezado, alzamos el puño y lloramos al vacío como si nos debiera una explicación. Desde nuestra miopía existencial intentamos ser objetivos, limitados por el maldito tiempo, por la naturaleza y la termodinámica. ¿Cómo no nos avergüenza inventar dioses misericordiosos en un universo que olvidará nuestra existencia antes de que pueda notarla? Monos armados de plástico y concreto, desafiando la realidad. Fantaseando con revertir un destino que lleva sellado desde el choque de las primeras partículas del cosmos. Y el único motivo por el que manifiesto con vehemencia este maldito discurso nihilista es con la esperanza de que alguien me escuche y sepa corregirme. Le ruego a los dioses en los que he perdido fe que alguien me corrija. Sepan convencerme que soy especial, que no desapareceré como todo lo demás. Deseo encontrarme con un mentiroso lo suficientemente bueno, así poder morir sin miedo, así morir con esperanzas. Así poder disfrutar la única vida que sé que tendré, y no desperdiciarla en justificada ansiedad. Y escuchen, compañeros, pues el fin del mundo no viene señalizado de campanas o trompetillas, sino del silencio más profundo. Griten ahora, que pueden, antes de que el falso vacío colapse del todo, callando nuestras voces y borrando las huellas de nuestros recuerdos de todas las realidades y temporalidades. Griten. Que alguien me responda. Griten. 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 Sé exactamente lo que estás pensando, y tu pregunta es muy estúpida. ¿Qué por qué? Porque no tiene sentido preguntar cómo es estar muerto. Simplemente, no es. ¿O qué esperabas? ¿Un sueño profundo? ¿Un sueño eterno? No. Y claro que me da lástima. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? No importa cuánto pataleamos, Jack. No se puede pelear contra el tiempo. ¿O es eso lo que estás intentando aquí? Cometimos un error, por si no te diste cuenta. Teníamos tan poco tiempo, y lo malgastamos de esa forma. Y no se trata de egoísmo, o de cobardía. Se trata de sensatez. Debería... ¿Qué significa tomar una vida? ¿Es acaso personificar una deidad? ¿Adjudicarse un poder paranormal? ¿Sobrepasar las leyes divinas? Supongo que no me lo creo. Después de todo, ¿qué es tener derecho a una vida que acabará de todas maneras? Una vida que nunca recordaremos o extrañaremos. Hasta el dolor de todas las vidas combinadas se ve insignificante frente a una eternidad de silencio a cada segundo más cerca.
¿Qué diferencia existe entre aplastar una hormiga y disparar a un hombre? Porque en retrospectiva, creo que no existe diferencia. Dos autómatas carentes de elección dejan de funcionar. Dos máquinas cuyo código está escrito en proteínas y ácidos se averían de forma permanente. No van a notar la diferencia, y pronto, ninguno de nosotros tampoco lo hará. Pero yo no te di permiso para matarme. No recuerdo tampoco haber hecho nada que ameritase semejante respuesta. Gatillo fácil, entonces. Trágico accidente desencadenado por pánico. Ese es un motivo lo suficientemente bueno como para poner fin a una vida. Acabar con todo lo que es una persona. Recuerdos de la infancia, enseñanzas, tradiciones, hogares cálidos, nombres familiares, ídolos artísticos, tardes de melancolía, noches de nostalgia, esperanzas, trabajos, experiencias, pasiones varias, aromas de arroz casero, perfumes de polen, melodías de cuerdas y vientos, colores en el cielo, tintes de juguetes, actos de abrigos, años de amaneceres, escuelas, compañeros, amistades, relaciones, opiniones, ideas, dudas, cambios, miedos, temores, fobias. Claro que no sería la primera vez. Sea por el motivo que sea, a ninguna deidad le importa lo suficiente esta injusticia como para detenerla. Y si el gatillo fácil es una excusa válida para Dios, ha de serlo para mí. Una vez más,